palomitas y preparar la cena. Y vamos a hacer rápidamente esto. Nelson Graña, ¿crees que Vox puede ser el partido que gane las elecciones españolas? Ni de broma, no. A ver, en las últimas encuestas, Vox está por el 17%, contra 28 más o menos por ciento del PSOE y 30% del PP, que está sufriendo o disfrutando en este momento las mieles del cambio de dirección después de que echaron al inútil de Casado y ahora está Feijóo al frente del PP. Entonces esto siempre te atrae electores en un momento dado, pero no es extrapolable a lo que va a ocurrir el año próximo. Pero vamos, Vox está lejísimos de... ¿Por qué Vox es un partido nazi? Porque así lo eligieron ellos, decidieron utilizar ese tipo de ideología y aproximación racista de ultraderecha. Pues, es asunto de ellos, ¿no? Yo no me meto. ¿Me preocupa el fiscal de México? Pues sí, a mí también. Y mira que yo lo conocí cuando no era así, cuando estábamos precisamente, yo estaba en el comité de seguridad de la colonia Cuauhtémoc, de mi barrio, de la Condesa, en la colonia Cuauhtémoc, y trabajábamos, obviamente para el gobierno de Cárdenas, sin sueldo yo siempre, aclaro. Y yo era el encargado, el presidente del comité del barrio para la seguridad, y tenía reuniones con policías, y tuve reuniones con Gertz Manero y demás. No parecía tan tremendo como ahora parece. ¿Qué son las nuevas izquierdas? No tengo idea, chico. Vídeo de Octavio Paz, algún día lo voy a hacer. Boris Johnson renunció al Partido Conservador. No renunció al Partido Conservador. Creo que es una gran oportunidad. Vamos a hablar un poquito de Boris. Porque a ver, aquí tenía yo algunos datos sobre Boris. Boris Johnson es un personaje despreciable desde que era pequeño. Desde que cuando estaba en la secundaria por ahí, un profesor le escribió a su padre diciéndole: cree que las reglas no están hechas para él, y al mismo tiempo que no trabaja en equipo, luego le molesta que no lo nombren capitán del equipo. Ese era él. Pertenecía a un grupo, luego en la universidad perteneció a un grupo una especie de fraternidad de niños ricos que salían a atacar a los plebeyos, los llamaban plebs, a la gente pobre, a burlarse de ellos, a atacarlos, a insultarlos, a aterrorizar a la gente rompiendo botellas por la calle, porque les divertía mucho que la gente se aterrorizara cuando veía venir 20 chavales borrachos con botellas, cosa que yo no veo cuál les divertía. Si yo veo 20 chavales borrachos venir rompiendo botellas en la calle, también me voy a asustar. Pero en fin, es un sujeto que tenía un respeto alguno por las mujeres, que como periodista que era, porque primero que nada fue periodista de The Times, luego lo echaron de The Times por inventarse una cita el primer artículo de primera plana que tuvo en su vida, y el único. Es una cosa impresionante, ¿no? O sea, tener una primera plana para un reportero es lo máximo, sobre todo si no eres el reportero que siempre está en primera plana. Yo tengo una primera plana en toda mi vida en Excelsior, por una entrevista política que hice cuando fui a cubrir una actividad básicamente de carácter cultural en Querétaro. Entonces, bueno, en El Espectador, The Spectator, que llegó a dirigirlo, y como columnista de The Telegraph, hizo una serie de observaciones racistas, sexistas, atacaba el problema de África. No es que Inglaterra, el problema de África es que Inglaterra ya no es su dueña, ya no la domina, y este tipo de cosas. Es un sujeto que preparó una paliza para otro periodista. Un amigo suyo le pidió que le diera la dirección del periodista para darle una paliza, y existe la llamada telefónica donde Johnson dice: ¿pero por qué tanto le van a hacer? No lo vamos a meter en cuidados intensivos, pero sí, pues, romperle un par de costillas y un par de ojos. Bueno, entonces te doy la dirección. Al final el ataque no se produjo, pero esa es la bajeza moral de Boris Johnson, que ha tenido hijos con varias mujeres. Luego algunas les ha dado dinero por negar que tuvieron relaciones con él, como Donald Trump. Ha prometido que no se iba a presentar como candidato a
miembro del Parlamento y luego traicionó a todo el mundo presentándose, incluso cuando era alcalde de Londres. Cuando era alcalde de Londres prometió que no se iba a presentar como miembro del Parlamento porque su compromiso estaba con la ciudad de Londres, y luego traicionó a los londinenses como traicionaba a todo el mundo. Todo eso no impidió que el Partido Conservador lo nombrara su líder, no impidió que el Partido Conservador lo tuviera al frente en las elecciones posteriores a la renuncia de Theresa May. Los escándalos estos, los que le provocan la salida de Johnson, son primero que nada el Partygate. Es decir, el 19 de junio de 2020 empiezan a verse fotografías que muestran a Johnson haciendo fiestas en el número 10 de la calle Downing, que es donde está la sede de la primera magistratura del Reino Unido, y donde estaba infringiendo las estrictas leyes contra la COVID-19, las estrictas leyes de aislamiento y de cuarentena de la COVID-19, y esto incluyó una fiesta de cumpleaños con 30 personas que asistían, y esto a la gente le molestó, y dice, bueno, no será para tanto. Y mira, hay gente que no pudo tomarle la mano a sus seres queridos cuando estaban muriendo en una unidad de cuidados intensivos por las reglas que había impuesto Boris Johnson. Y reglas que estaban destinadas a que sobreviviera la mayor cantidad de gente posible, de esto no hay la menor duda. Gente que no pudo enterrar a los suyos, porque en los entierros solo podía haber unas cuantas personas. A mí me tocó aquí en Gijón, algún velorio donde podías ir y saludar y tenías que ir porque solo podía haber 5 personas en la sala donde se estaba velando a la persona, muerta de COVID además. Entonces, pues, muchos británicos se sintieron terriblemente ofendidos. Cree, impone reglas y luego él no las cumple. Bueno, hasta el 8 de diciembre de 2021, o sea, año y medio después, Boris Johnson permitió que se hiciera la investigación sobre el escándalo de la fiesta, el Partygate famoso. En 2022, el 6 de enero, Johnson ofreció disculpas y culpó a su teléfono nuevo por ocultar 2020 mensajes de WhatsApp, mensajes de 2020 de WhatsApp con un donador del Partido Conservador, pidiéndole que aprobara un pago de 52,000 libras para el trabajo de diseño de interiores en el departamento, en el piso propio de Boris Johnson. Es lo que es el patrimonialismo del poder, usar dinero que estaría destinado a su partido, en este caso, para renovar su propia vivienda. En febrero de 2022, el jefe de policía, Munira Mirza, renunció porque Johnson acusó al antiguo director de la Fiscalía Pública, Keir Starmer, que es el actual líder del Partido Laborista. Dijo que Keir Starmer no había acusado formalmente al agresor sexual brutal Jimmy Savile, que es un caso importante en el Reino Unido, porque Jimmy Savile era un actor que trabajaba con niños y hacía televisión para niños y era un depredador sexual aterrador. Luego resultó que, por supuesto, que Keir Starmer no había tenido nada que ver con esas decisiones, y Johnson se echó para atrás de las acusaciones brutales que había hecho, que hicieron que el jefe de la policía dijo, oye, contigo yo no quiero tener nada que ver. El 19 de abril de 2022 se multó a Johnson 50 libras por 50 violaciones de la ley sobre el Partygate, es decir, de la ley de las reuniones de personas, de más de demasiadas personas, cuando había un confinamiento en el Reino Unido. Él decía, primero dijo que no había fiestas, luego dijo que él que no los veía como fiestas. Luego que a veces las fotos de él brindando con la gente, dices, oye, chico, es una fiesta, como quiera que la definas. El 6 de junio de este año, 54 legisladores conservadores intentaron una cuestión de confianza contra Boris Johnson por parte de su partido, y Boris Johnson la ganó increíblemente. O sea, aquí esto lleva más de la locura. Pero el 5 de julio empezaron a renunciar la gente, la jefa de la tesorería, Rishi Sunak, su secretario de salud, Sajid Javid, y en pocas horas más de una docena de funcionarios de altísimo nivel, de personas de altísimo nivel del gobierno de Johnson presentaron su
su renuncia. Pero Johnson dijo que no se iba. Finalmente, ayer, Johnson admitió que se reunió con un exagente de la KGB, que es un oligarca ruso, Alexander Lebedev, con quien no se podía reunir sin la presencia de otros funcionarios de gobierno, que además, que esto ocurrió después de que Sergei Skripal y su hija fueron envenenados en ¿dónde fue? Dios mío, no me acuerdo ahora el nombre del pueblo donde fueron envenenados por dos sujetos que además están perfectamente identificados. Y sin embargo, como el hijo de Lebedev es ciudadano del Reino Unido, Johnson lo nombró miembro de la Casa de los Lores, es decir, le dio un puesto nobiliario para que sea legislador para siempre en la Casa de los Lores. Los comunes se eligen, los lores no. Y a este nombramiento fue lo que ya no se soportó, porque Johnson ha estado cerquísima de Rusia, pero ahora con Ucrania, con el caso de Ucrania, ha tratado de fingir que está del lado de Ucrania contra Rusia. Por lo tanto, los rusos consideran además, y esto casi lo ha dicho Putin abiertamente hoy, que Johnson los ha traicionado y que es un idiota. Algunos funcionarios del gobierno ruso lo han dicho directamente y esperan que alguien más profesional entre como primer ministro. Esta es la historia de la renuncia de Boris Johnson, que sin embargo ha renunciado pero no se ha ido. Cuidado, porque hasta que el Partido Conservador no nombre un nuevo líder, él se queda. Lo que él podría hacer es nombrar un nuevo líder, y se le ha sugerido que lo haga con Dominic Raab, que es el segundo de a bordo del primer ministro, sería el viceprimer ministro británico, pero Johnson ha decidido no hacerlo y se mantiene en el poder, aunque ya renunció. Y la culpa no es de Johnson. Es el Partido Conservador británico y los votantes británicos los que han cerrado los ojos a todas estas atrocidades, como ha cerrado en Estados Unidos los ojos a las atrocidades de Trump. O sea que no me cuenten tampoco historias de demasiada limpieza y pureza.